Saludos, hoy vamos a trabajar con óleo pastel sobre papel Canson Mix Media. Primeramente hice un dibujo de lo que va a ser el trabajo más o menos. Luego comienzo a trabajar con el cielo, que por cierto es un área bastante reducida. Primeramente aplico una capa con blanco y sobre el blanco voy a estar aplicando amarillo de Nápoles. De ser necesario voy a difuminar utilizando los dedos. Si no tienes amarillo de Nápoles, puedes utilizar cualquier otro amarillo. Vamos a tratar que sea el más claro posible. Ahora estoy aplicando azul de cobalto. Esto es un área de vegetación, lo que vamos a estar trabajando en este momento. Dependiendo de cuán gruesa quieras la capa, es la presión que hay que hacer cuando se está dando los trazos. Estoy necesitando de este tono en diferentes partes. Voy a aplicarlo ahora en algunas de ellas. Repaso nuevamente, esto solo de ser necesario. Ahora comienzo a difuminar. Utilizo nuevamente los dedos. Si no quieres utilizar los dedos para difuminar, puedes hacerlo utilizando puede ser papel higiénico, puede ser papel toalla, como también puedes utilizar algodón o difuminos. Estoy en este momento agregando blanco. Este blanco lo estoy agregando sin hacer demasiada presión y de esa misma manera lo voy a difuminar suavemente, sin hacer demasiada presión. Este blanco lo que está marcando es un área de luz muy tenue que está entrando a la vegetación. Esta vegetación es de tonos azul oscuro porque está en un área donde prácticamente no recibe luz, excepto por estos rayos que están entrando, que estamos haciendo con el blanco. Al difuminarlo, pues lo que estamos haciendo es aclaramos un poco ese azul. En estos momentos trabajo con el azul de Prusia, es un azul más oscuro todavía que el de cobalto. Si no tienes dos tonos de azul bastante oscuros como cobalto y Prusia, pues entonces puedes trabajar uno de ellos de forma pura y el otro agregando o mezclando con un poco de negro o tal vez algún tono de marrón. Ahora agrego verde. Esto es para una vegetación que sí está recibiendo un poquito más de luz. Estoy haciendo los movimientos un poco en círculo cuando estoy agregando este verde, pero la verdad puedes agregarlo dando los movimientos que se te hagan más cómodos. Pueden ser rayas como pueden ser de forma circular como en este caso. Voy a integrar un poco. Estoy utilizando un difumino porque el área es un poquito más angosta, el área que voy a trabajar. Entonces para no extender de más el tono verde, pues entonces me ayudo con el difumino. Sabe que puedes utilizar el papel toalla o el higiénico. Esto se hace doblándolo muchas veces hasta que sea bastante fuerte como para difuminar. El mismo verde lo voy a utilizar en la parte más baja donde trabajé con el azul de Prusia. No voy a cubrir completamente el área que está en azul, solamente lo que quiero dejar ver es que parte de esa vegetación está recibiendo un poquito de luz. Así que lo que hago es que marco con el verde y luego lo integro a ese tono de azul intenso. No lo voy a integrar demasiado ni completamente. Ahora estoy utilizando un amarillo, en este caso uno de cadmio, para hacer unas hojas que sí están recibiendo muchísima más luz o reciben luz más directamente. Prácticamente estoy dando unos golpecitos para ir depositando el pigmento. Me voy a ir con el amarillo fuera de la mancha verde también
que por cierto, al tener un poquito de residuo de ese verde en el pastel, pues entonces lo que voy a obtener es un verde bastante claro. Integro de ser necesario, me ayudo nuevamente con el difumino. No hago demasiada presión a la hora de integrar y cuando voy a integrar mucho, lo que hago es que viro un poco el difumino, no lo utilizo con la punta. Esto lo hago cuando voy a hacer trazos más finos. Repito el proceso de ser necesario. Si usted está contento con lo que lleva hasta el momento, pues no tiene que repetir. En la parte más baja, que hay otra vegetación que no recibe tal luz, estoy utilizando un verde claro que va un poquito más hacia el amarillo para hacer algunas hojitas que reciben más luz para resaltarlas. De esta manera vamos marcando volumen. Aquí he hecho otra tono de vegetación que recibe más luz. Estoy utilizando distintos tonos de verde para esto. Integro nuevamente esto de ser necesario. Digo de ser necesario porque no necesariamente tenemos que trabajar integrando todo el tiempo. Cada cual va a trabajar a su gusto. A mí me gusta ir integrando. Aquí con un verde un poquito más claro a lo que usé en esa zona, pues voy dando un golpeteo para ir depositando pigmento y un pigmento más claro, y de esta manera ir dando el volumen. Con ese mismo tono claro voy a trabajar entonces el follaje del árbol, un árbol que va a estar aquí en el plano, más o menos en el plano medio. Para la parte del follaje de ese árbol que está un poquito más oscura o que no recibe tanta luz, estoy utilizando el azul de Prusia. Ahora voy agregando verde, un tono al lado del otro, y ya luego pues los integro. Me ayudo con el difumino para ir integrando. De esta manera también voy definiendo o marcando la forma del tronco del árbol. Voy a acercar un poco el verde oscuro al verde claro, pero no lo voy a cubrir completamente, solamente voy a integrar unas partes y luego, de ser necesario, pues voy a retocar ese verde claro, porque entonces ya se pierde el volumen. Aquí voy nuevamente con ese verde que utilicé, que era más claro, con unos golpes, y voy girando un poco el pastel de lado a lado para ir haciendo pequeños impastes, y entonces de esta manera voy a dejar ver el volumen. Ahora voy a resaltar unas hojitas como que reciben un poquito más de luz, que están más claritas, más amarillitas, y entonces para esto utilizo un amarillo. Voy a estar haciendo el empaste en este caso con la espátula. Simplemente retiro pequeñas cantidades del pastel con la espátula y luego lo deposito en el área que necesito. Esto va a dar aún más volumen. Aquí voy a hacer unas ramitas. Estoy utilizando un lápiz de grafito 8B. Si quieres las ramas un poquito más oscuras, puedes utilizar, como voy a hacer ahora, que las deseo más oscuras, pues lo que voy a hacer es utilizar un difumino fino. Voy a mancharlo con el tono negro y luego, utilizando ese residuo de mancha, voy a estar dibujando lo que son el tronco y las ramas. Si las deseas retocar, si no, si estás bien con el tono que consigues con el grafito, con la oscuridad que se consigue con el grafito, puedes continuar así. Voy a continuar trabajando. Estoy aplicando nuevamente el cobalto, el azul de cobalto. Voy a difuminarlo un poco
marcando la forma del árbol y su rama, una rama gruesa que tiene. Ahora utilizo el azul de Prusia y nuevamente trabajo con el verde. Voy a aplicar el tono y luego voy a integrar. Me ayudo con el difumino. Hago lo propio en la otra parte. Si quieres un poquito más de oscuridad en el área, puedes agregar un poco más del azul de Prusia. Ahora voy a dar un poquito de luz en algunas áreas utilizando un amarillo. En este caso estoy utilizando el amarillo limón. Estoy integrando en este momento, utilizo el difumino, pero no estoy haciendo demasiada presión. Repaso un poco con el amarillo limón, esto en caso de ser necesario, de que usted todavía no está satisfecho de cómo va el área, la trabaja un poco más. Y ahora nuevamente voy a estar utilizando la espátula para hacer unos empastes con el mismo amarillo limón. No utilicé directamente el pastel sobre el trabajo porque lo intenté. Se me mezcló, no se notaba la claridad que yo quería. Entonces pues decidí empastar utilizando la espátula. Voy a trabajar ahora el tronco del árbol. Comienzo con un amarillo naranja. Si no tienes un tono como este, puedes utilizar algún tono salmón o pintar el tronco del color de tu preferencia. Puedes trabajarlo con tonos amarronados si deseas. Voy a cubrir el área, se va a manchar un poco con los tonos verdes, por lo menos a mí se me manchó. No me preocupa, estas cosas se pueden ir corrigiendo. Aquí ve que aunque limpio el difumino constantemente, pues tenía residuos, se mancha y a mí no me molesta. Si usted no quiere que le pase, en vez de utilizar un difumino, puede utilizar palitos de algodón e ir desechando. Si quiere utilizar un difumino, pues la opción es pasarlo sobre una lija para limpiarlo y antes de ponerlo sobre el trabajo, pues limpiarlo un poco más con un papel toalla. Aquí estoy utilizando el sombra natural. Voy haciendo unas manchas que luego voy a integrar al tono base. Aplico blanco. El blanco lo voy a aplicar en aquellas zonas del tronco que está recibiendo un poco más de luz. Agrego un poco de amarillo limón y un poco de naranja claro. Con el naranja voy a integrar un poco el tono tierra, el sombra. Ahora utilizo un tono como siena, es sanguina, tono que va un poquito hacia el naranja, un tierra que va como hacia el naranja, y repaso nuevamente el sombra natural. Voy a estar trabajando o repasando los tonos que sean necesarios, las veces que sea necesario, hasta quedar satisfecho con el resultado. Estoy aplicando un poco de violeta claro
es más bien un violeta medio, perdona, un violeta medio. Y aquí, para ir haciendo unos detalles negros, voy a estar utilizando el difumino manchado con el negro. Es unas manchas bastante oscuras que hay en el tronco, así que yo opté por utilizar el negro e ir integrándolo bastante. Con el negro vamos a trabajar con mucho cuidado, el negro mancha bastante, así que muy pendiente a la cantidad que se va a ir depositando sobre el trabajo. Voy haciendo los distintos detalles que pudiera tener este tronco, lo vas a trabajar a tu gusto. También voy a poner un poco de oscuridad en la zona de las raíces. Voy a trabajar un poco el área de la luz que ya habíamos aclarado un poco. Ahora le damos el tono de la luz que va a ser con amarillo de Nápoles. En mi caso, si no quieres utilizar o no tienes el amarillo de Nápoles, puedes optar por tal vez un ocre claro o un tono de salmón bastante claro. Aquí estoy simplemente arreglando o marcando mejor un poco los bordes, definiendo un poco mejor los bordes del árbol y añadiendo algunas ramitas extra, que lo estoy haciendo entonces con negro y ayudándome con el difumino. Estoy aplicando en estos momentos, voy a hacer unas hierbas, el área de hierbas. Estoy aplicando en este momento un tono de verde olivo claro. Ahora aplico un tono de verde oscuro. En este caso yo estoy trabajando con un verde esmeralda, pero si no deseas verde esmeralda puedes utilizar un verde olivo más oscuro que el que se utilizó en un principio. Voy a ir definiendo un poco más la forma que tiene ese suelo donde están situadas las hierbas. También voy a trabajar el reflejo del tronco del árbol. En estos momentos hice un manchado rápido de donde va a estar ubicado, aunque aún no está terminado completamente. El resto donde va a ser el agua, pues di una base en blanco. Esta base es simplemente para que cuando yo aplique el tono, en este caso el azul que voy a utilizar, que en este caso es el cobalto, voy a estar integrándolos, voy a difuminarlos juntos. Ya sabes que el azul que estoy aplicando en este momento es el azul cobalto. Ahora difumino, utilizo los dedos. Apliqué poco azul y lo voy a estar difuminando haciendo bastante fuerza. En mi caso, todo depende, ¿verdad?, de cómo estés trabajando con la cantidad de pigmento que estés agregando al trabajo. En este caso yo voy a hacer bastante fuerza para integrarlo lo suficiente. Voy limpiando el dedo de ser necesario. Eso es muy importante, tener siempre un paño o un papel toalla para limpiar los dedos. A veces el residuo no sale completamente, así que si puedes tener una de estas toallitas húmedas para bebé, también ayuda muchísimo para mantener los dedos limpios. Estoy aplicando ahora un tono de verde bastante claro sobre el agua a modo de reflejo. Voy aplicando y voy difuminando. Nuevamente trabajo con el blanco. Aquí voy a hacer un área de luz, un reflejo bastante marcado. Primeramente di unos trazos en horizontal, difuminé y ahora en vertical.
repasé y difuminé. Y ahora, de ser necesario, pues voy a estar retocando el azul del agua. Voy aplicando y difuminando. Nuevamente retomo el área donde se están haciendo unas hierbas. Utilizo el difumino para integrar los dos tonos que se pusieron, los dos tonos de verde. Te recuerdo que fue un verde oliva claro y el verde esmeralda. Voy a estar integrándolos, dando el movimiento al difumino en forma vertical. Esto para ir dando la sensación de hierbas y ya luego las vamos a ir definiendo un poco mejor. Sigo integrando. Toda esa área de hierba la vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a integrar lo más que se pueda, aunque no sea perfectamente, pero sí en la mayor parte posible. Ahora estoy trabajando con el amarillo limón y entonces voy a ir haciendo algunos trazos, esto para ir dando volumen. El amarillo limón se va a notar un poco más y de esta manera damos el volumen y vamos sugiriendo áreas que están recibiendo aún más luz. Voy a dar unas zonas de sombra. Me voy a ayudar con el negro. No hago demasiada presión para no manchar demasiado. Pero si lo quieres bien intenso, pues entonces es cuestión de hacer un poquito más de presión para agregar más pigmento. Nuevamente con el difumino voy a integrar en algunas zonas, voy a llevar ese negro a la vegetación para dar a entender o sugerir que esas hierbas también tienen mucha oscuridad, una oscuridad bastante intensa en la zona más baja de la misma. Aquí utilizo los dedos y retomo el difumino. Estoy extendiendo un poco el negro hacia el agua para que la sombra vaya en toda, no muy pegado de la vegetación, sino que se extienda un poco más allá de la misma. Con un tono oscuro, puede ser verde o puede ser azul, voy a estar pintando lo que es la sombra del árbol sobre las hierbas. En un momento dado comencé a difuminar. El difumino tenía un poco de residuo de negro y se integró. A mí no me molesta, pero si no quieres que te pase, pues simplemente limpia antes de llevar el difumino al trabajo. Continúo integrando donde quiero disimular la hierba o hacer entender que hay hierba. Puedo dar los trazos en vertical. Agregué en la raíz un poco de amarillo de Nápoles para levantarla visualmente y continúo integrando las hierbas. Ahora voy a hacer trazos en distintas direcciones para sugerir la hierba se vea más natural y sugerir más volumen del que ya hay. Ahora voy a estar retomando el blanco para dar el movimiento del agua. Aquí tapé el tronco que sería el reflejo sobre el agua. Lo que voy a hacer es que luego lo trabajo un poco más y listo, no hay problema en el orden en este caso. No siempre se puede, pero en este caso sí se puede. Y luego continúo trabajando todo el movimiento del agua. Si se quiere añadir más, pues se añade.
Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.